profesor. A continuación explicaremos nuestro circuito. El circuito consta de 10 resistencias. Al inicio tenemos 5 resistencias, las cuales estas dos están en serie, es decir, se suman. Estas dos, al sumarse, quedan en paralelo estas 4. Y al estar en paralelo, la resistencia es 1 sobre cada una de las resistencias para así generar una sola resistencia. Luego, estas dos son igual al estar en paralelo. Se suman 1 sobre cada una de las resistencias y así sucesivamente estas también. Al final se genera una solo en serie y al estar en serie se suma directamente. Teniendo en cuenta estos, podemos sumar estas dos en serie. Que al sumar estas dos en serie se suma directamente y nos da esta resistencia que genera 4 resistencias en paralelo. Y se suman estas 4 en paralelo, estas 2 en paralelo, estas 2 en paralelo, que quedarían así en serie. La suma de las resistencias en paralelo es 1 sobre el valor de la resistencia y pues se invierte por el tema de que está 1 sobre la resistencia. Aquí están las operaciones de la resistencia al 1 al 5, la resistencia al 6 al 7 y la resistencia al 1 al 10, que nos dio como total, que nos dio cada resultado 32 sobre 9, 16 sobre 3, 56 sobre 11. Luego al final nos quedó una resistencia, un circuito en serie, que es este, y al estar en serie simplemente se suma cada uno de los resultados con la resistencia que estaba solita, que era la resistencia 8, dándolos una resistencia total de 17,98 ohmios. Bueno, a continuación les voy a explicar cómo calculamos la corriente y voltaje de cada resistencia. Lo primero fue calcular la corriente total, que como sabemos que el circuito tiene un voltaje de 12 voltios y ya tenemos una resistencia total de 1780 sobre 99 ohmios, el cálculo nos daría 0,67 amperios. Esta es la corriente que pasa por la resistencia 1, 2, 3, 4, 5, por la 6, 7, por la 8 y por la 9, 10. Por lo tanto, ya tenemos la corriente de una vez de la resistencia 8. Bueno, con las corrientes podemos calcular el voltaje, porque la corriente, como es la misma línea, pues aplicará el mismo cálculo. Ya como tenemos la suma de las resistencias de la 1, 2, 3, 4, 5, de la 6, 7, de la 8 y de la 9, 10, podemos calcular individualmente cada voltaje. El de la 1, 2, 3, 4, 5 nos da 2,37 volts, el de la 6, 7 nos da 3,56 volts, el de la 8 nos da 2,67 volts y el de la 9, 10 nos daría 3,4 volts. Como la resistencia 9 y 10 están en paralelo, pues el voltaje será el mismo, o sea que ambas tienen un voltaje de 3,4 volts y en la 6, 7 aplicaría lo mismo, teniendo ambos un voltaje de 3,56. Bueno, en el circuito que tenemos acá tenemos 2 en serie y las demás en paralelo junto a la 1, 2. Por lo tanto, la 1, 2, 3, 4 y 5 todas tienen un voltaje de 2,37 volts. Listo. Teniendo ya los voltajes podemos calcular la corriente de la 6, 7, 9, 10, la 3, la 4 y la 1, 2, porque como la corriente en paralelo es diferente. Por lo tanto, usamos el voltaje de la 6, 7, de la 9, 10 y de la 3, 4, 5 y de la 1, 2 y así calculamos la corriente de cada uno, dándonos en la 6 0,44 amperios, en la 7 0,22 amperios, en la 9 0,42 amperios igualmente, en la 10 0,24 amperios, en la 7 0,23 amperios, en la 4 0,16 amperios, en la 5 0,19 amperios y en la 1, 2 0,07 amperios. Ya teniendo la corriente de la 1, 2 sabemos que la corriente en serie es la misma, por lo tanto podemos calcular el voltaje. Y el voltaje es corriente por resistencia, por lo tanto en ambos casos aplicamos la misma corriente que es 0,07 por el voltaje de cada uno. En la 1 sería 12 ohmios y en la 2 sería 20 ohmios, dándonos un resultado de 0,89 volts para la primera resistencia y para la segunda un voltaje de 1,48 volts. Ahora para comprobar con la aplicación el voltaje, pues vamos a comprobar primero en la 1, 2, 3, 4, 5. Colocamos el negativo acá y medimos. Como sabemos, en paralelo es el mismo, por lo tanto, como podemos comprobar que la 5, la 4, la 3 da el mismo voltaje de 2,37. En este caso, pues como cada una tiene un voltaje individual porque están en serie, pues entonces si la tomamos desde acá nos da el mismo voltaje de 2,37
pero si medimos individualmente cada una nos da el resultado individual que ya calculé anteriormente y ya enseñé. Listo. Acá en la resistencia 6.7 podemos comprobar de igual forma un voltaje 3,56 que es el mismo en paralelo. En estas dos resistencias podemos comprobar lo mismo. Tenemos un 3,40 acá y un 3,40 abajo. Y ya para la 8 sí tenemos un voltaje también aparte, individual, que es el de 2,67 volts. A continuación mediremos la corriente. La corriente total en el circuito con los cálculos anteriormente obtenidos nos da que es 0,67 amperios, que efectivamente nos da. Ya luego la corriente 1 nos da 0,07 y la corriente 2 nos da el mismo valor, porque es en serie. Ya luego para las resistencias en paralelo, la corriente 3 es 0,23, que efectivamente nos da, solo que está redondeado porque nos dio 0,237. Ya luego la resistencia 4 es 0,16, la resistencia 5 es 0,2, ya luego la resistencia 6 y 7, bueno, la 6 es 0,44 y la 7 es 0,22 amperios. La resistencia 8, con los valores obtenidos, nos da que es 0,67 y la resistencia 9 es 0,42 y la resistencia 10 es 0,24 amperios, el cual teóricamente y experimentalmente nos dio los mismos valores.